Ya, tenemos aquí la otra situación. Recuerden que todo esto ya está dentro del desarrollo de los videos que están en el aula, ¿ya? Las clases anteriores se desarrollaron estos conceptos. Dice, la valorización inicial de las propiedades planta y equipo debe considerar. Y aquí es muy importante porque fue lo que revisamos, ¿no es cierto?, la clase anterior y que tiene que ver con qué elementos van a formar parte del costo de adquisición. Al igual que en el caso de las existencias, la norma, la NIC 16, establece, ¿no es cierto?, que hay distintos elementos que van a tener que ser considerados dentro del costo de adquisición, el costo inicial, ¿no es cierto?, de un bien de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces aquí nos daban distintas alternativas. La capacitación de los trabajadores, al igual que en el caso de la NIC número 2, que ya vimos, son desembolsos que la empresa realiza que nunca van a formar parte del activo, ¿no es cierto?, ya sea inventarios o propiedad, planta y equipo. La capacitación de los trabajadores, ¿ya? Distinto es que yo contrate el servicio de alguien para que ejecute alguna acción. Ese honorario sí puede formar parte, ¿no es cierto?, de propiedad, planta y equipo. Los costos de mantención de las propiedades, planta y equipo, la mantención, los ajustes posteriores que se deban hacer al elemento de propiedad, planta y equipo, la pintura, qué sé yo, esos no son elementos que deben ser considerados al momento de valorizar el bien de propiedad, planta y equipo. Son gastos que van ocurriendo posterior, digamos, a la determinación del costo inicial. La reubicación del bien, ¿qué quiere decir? Que yo construí un bien de propiedad de planta y equipo, generé una serie de desembolsos, ¿cierto? Que me permitieron determinar el valor de ese bien. Pero si yo ahora lo quiero cambiar de lugar, por supuesto que eso no puede afectar el costo inicial del bien de propiedad, planta y equipo. Eso tiene que ver con una situación que ocurre posterior al hecho de que yo determiné la situación del costo inicial del bien de propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, el único factor que sí es determinante en el costo es la mano de obra que yo debo ocupar para construir, ¿no es cierto?, elaborar un elemento de propiedad, planta y equipo. Porque también debemos entender que un elemento de propiedad, planta y equipo lo puedo comprar o lo puedo construir, ¿ya? Yo puedo construir una bodega o comprar una bodega que ya está armada. Son las condiciones que la empresa, ¿no es cierto?, va a determinar cómo va a llevar a cabo ese proceso, ¿ya? Así que eso también tenerlos muy en cuenta porque el ejercicio que ustedes tenían de tarea, ¿no es cierto?, la clase anterior, llevaba a determinar, ¿no es cierto?, la valorización inicial del elemento de propiedad, planta y equipo. Si yo no determino esa valorización inicial de forma correcta, todos los procesos posteriores van a tener un error. Los cálculos de deterioro, los cálculos de depreciación, la valorización posterior, ¿cierto? Las revaluaciones que deba enfrentar ese elemento de propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, es un punto sensible que tengo que tener claridad cómo llego a determinar el costo inicial. Ya, Francisca sigue ahí en primer lugar. Vamos a la otra pregunta. El concepto de importe en libros se refiere a... Ya, el importe en libro o el valor libros de un bien de propiedad, planta y equipo es el valor que aparece en el estado financiero, en el rubro, en la línea que les va a aparecer dentro de los activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, se ha determinado de esta manera, ¿ya? Bueno, siempre y cuando estemos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de el modelo del costo. Es
el costo de adquisición menos la depreciación acumulada a la fecha de presentación y las posibles pérdidas por deterioro acumulado, ¿ya? Es muy importante poder determinar que este importe del libro o el valor libro no es sinónimo de valor de adquisición, ¿ya? Es diferente porque debe considerar el valor, ¿no es cierto?, a restar de la depreciación acumulada que lleva el bien y de las pérdidas por deterioro acumulado que también puede tener, ¿no es cierto?, el bien de propiedad, planta y equipo. Así que es un concepto que les va a salir, les va a pedir un ejercicio, determine el importe en libros o determine el valor libros, ¿ya? Después de realizar un proceso, digamos, de registro, de reconocimiento y de determinación de los saldos contables de las cuentas que están relacionadas con propiedad, planta y equipo, ustedes debieran llegar a determinar ese valor, ¿ya? Y tener claridad cuando se entregue un dato a qué se refiere el valor libros o el importe en libros. Alison pasó en primer lugar con esta pregunta. La depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo desde la perspectiva financiera es... Ya. En este caso, ¿no es cierto?, la respuesta correcta asociada a esta perspectiva financiera, que es la que en definitiva nosotros utilizamos para poder hacer el reconocimiento de la depreciación, es que el valor de la inversión inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo debe ser distribuido en forma proporcional o por alguna técnica, que es lo que vamos a ver en la presentación de hoy, a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida útil del bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que voy a hacer por cada uno de esos periodos de la vida útil es llevar al resultado la parte consumida del bien de propiedad, planta y equipo. Y el consumo no quiere decir que efectivamente me llevé una parte de ello, sino que es la parte que contribuye a generar los ingresos en cada uno de los periodos. Cuando yo tengo una maquinaria, esa maquinaria que es un bien de propiedad, planta y equipo, la he adquirido con la perspectiva de poder utilizarla, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo de mi producción a lo largo de un tiempo. Por lo tanto, esa maquinaria me va a permitir generar beneficios económicos futuros en los distintos periodos en que yo he definido la vida útil del bien. Entonces, en esa lógica es que yo lo que voy a hacer es distribuir entonces parte de esa inversión y la voy a llevar a resultado como gasto para decir, mire, este es el gasto o el consumo de este bien de propiedad, planta y equipo que a usted le permitió generar este ingreso en el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, bueno, lo que dure la vida útil del bien, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, es una distribución de esa inversión inicial a lo largo del tiempo. Ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, las declaraciones del presidente, no me acuerdo si fue ayer o el domingo, de una situación muy importante para efectos, ¿no es cierto?, tributarios. Señalar que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, en normativa contable, todos los aspectos asociados a la norma internacional financiera. Pero sin duda no podemos obviar el reconocer que hay aspectos tributarios, ¿no es cierto?, que se relacionan con estos elementos que nosotros estamos analizando el día de hoy. Y en ese sentido, también desde el punto de vista tributario, se debe determinar una depreciación que no se determina en base, digamos, a lo que dice la norma financiera, que es, ¿no es cierto?, la vida útil del bien, sino que establece otros mecanismos, ¿no es cierto?, de incentivo a la inversión, que tiene que ver con poder reducir hasta un tercio la vida útil del bien,
que permita llevar un mayor gasto a resultado y con ello una menor utilidad, un menor impuesto. Bueno, el presidente dijo, se va a hacer una depreciación instantánea. Esto quiere decir que si yo compro una maquinaria, voy a poder llevar en ese ejercicio contable el monto total a gasto. Por lo tanto, mi impuesto se va a disminuir. Eso es incentivar, en este caso, hoy día, esta economía tan desmejorada, a partir, digamos, de las inversiones que las empresas pudiesen, ¿no es cierto?, requerir para poder mejorar las condiciones que hoy día tienen de operatividad, ¿ya? Entonces, esas situaciones, ojo, ustedes también, como estudiantes de esta carrera, ¿no es cierto?, deben estar muy preocupados y atentos respecto de la información que también hoy día se tiene en torno a la situación del COVID-19, pero desde la perspectiva, digamos, financiera, económica, que estamos eh, viendo y eh, realizando los ajustes que van a tener impacto dentro de las empresas, ¿ya? Entonces, importante que eso también lo tengan ahí como un elemento más de análisis y de discusión, ¿ya? Entonces, en este caso, esta era la respuesta correcta. Estamos muy dispersos, o sea, hay una cantidad importante que, ¿no es cierto?, se fue desde la perspectiva de lo físico, que le ocurre al bien. Por cierto, cada vez que yo uso algo, se va desgastando, ¿ya? Pero eso tiene que ver con un proceso normal, pero que no está apuntando a cuál es el sentido de poder generar el reconocimiento de la depreciación dentro de los estados financieros. Y ahí se incorpora Luis, que parece que tiene varias preguntas, igual que Valeria, eh, correctas en estas últimas. Ya, la pregunta 6, el concepto de importe depreciable. Ya, el importe depreciable, ¿no es cierto?, es el valor el cual nosotros vamos a tomar para iniciar este proceso de distribución, ¿no es cierto?, de la depreciación, ¿ya? Es el costo de adquisición, que tengo que tener claridad cuál es mi valor, ¿no es cierto?, a tomar en consideración, menos el valor residual. ¿Qué era el valor residual? ¿Alguien se acuerda qué es el valor residual? Jóvenes, ¿alguien se acuerda qué es el valor residual? Cuando a pesar de que lo deprecio, la empresa estima un valor que se pudiera recuperar al final. Claro, es un valor estimado por la empresa, que es el valor de recuperación al término de la vida útil, ¿cierto? Y en este caso la empresa deberá determinar allí, en base a ciertos elementos técnicos, científicos, ¿ya? ¿Cuál es el valor que pudiese recuperar de ese bien al término de la vida útil? ¿Ya? Por lo tanto, debo considerar que cuando yo llego al final de la vida útil, el valor libros de ese bien va a ser igual al valor residual, ¿ya? Por eso a través del mecanismo, ¿no es cierto?, de depreciación se va a llegar, digamos, a ese valor. Alison sigue en primer lugar. El proceso de la depreciación comienza a partir de
La depreciación, esta distribución que nosotros vamos a hacer a lo largo del tiempo de la vida útil de la inversión, ¿no es cierto?, efectuada, va a requerir que yo determine, ¿no es cierto?, el momento en el cual ese bien está disponible para el uso de la empresa. Independiente que yo lo empiece a usar, no sé, un mes después, 2 meses después, la depreciación comienza desde el momento en que el bien queda disponible para el uso. Es decir, cuando yo he terminado el proceso de elaboración, de confección, ¿no es cierto?, de construcción, o el proceso de adquisición, desde ese momento inicia, ¿no es cierto?, el proceso de depreciación. Así que ojo con eso porque muchas veces se termina el proceso de construcción o el proceso, digamos, de adquisición, pero la empresa, por alguna razón, no comienza a utilizar inmediatamente el elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, la depreciación debe ser calculada desde el momento en que queda disponible para su uso. Luis subió al primer lugar. Ya, vamos que nos quedan dos. Se produce una pérdida por deterioro en un bien de propiedad, planta y equipo. ¿Cuándo? Está bien dispersa, digamos, las respuestas en este caso, ¿ya? Cuando nosotros analizamos la pérdida por deterioro en el caso de las existencias, ¿qué es lo que nosotros allí argumentábamos? Que el valor neto realizable, ¿cierto?, que era el valor al cual yo podía vender los bienes de existencia, tenía, ¿no es cierto?, un menor valor respecto del valor contable de mis existencias. Entonces, existía, ¿no es cierto?, un deterioro si el menor valor, al comparar el costo de esas existencias con el valor neto realizable, era precisamente este último el que era menor, porque eso significaba que si yo vendiera esas existencias, no alcanzaría a recuperar el costo de la inversión que hice en los bienes de inventario. Bueno, en el caso de la propiedad, planta y equipo, va a existir un deterioro cuando el valor libros, que ya tenemos claridad a qué se refiere, el importe en libros, el valor libros, que es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro acumulada que existieran, ese valor excede el valor que yo pudiese obtener al desprenderme del elemento de propiedad, planta y equipo. Si yo tengo un bien de propiedad, planta y equipo con un importe en libro de 100 y yo lo vendo en 80, se me está generando una pérdida de 20. Entonces, en ese caso, yo no lo estoy vendiendo, sino lo que estoy haciendo es este análisis de la situación que presenta el elemento de propiedad, planta y equipo a la fecha de presentación de los estados financieros, y en ese contexto es que en mi evaluación ese valor libro excede el valor recuperable, por lo tanto, lo que estoy es en presencia de una pérdida por deterioro, ¿ya? Entonces, aquí los conceptos son muy importantes porque si usted toma el valor de adquisición y lo compara con el valor recuperable, seguramente va a tener un error, porque no es el valor de adquisición el que se compara, sino es el valor libro o el importe en libros. Beatriz sube en primer lugar. Y vamos a la última. ¿Qué es el importe recuperable? ¿Cómo se determina? Se determina entre el mayor valor de dos elementos.
Aquí tuvimos, ¿no es cierto?, más estudiantes que contestaron correctamente. Quisiera precisar que cuando nosotros hablamos de importe, es lo mismo que valor, ¿ya? Importe es sinónimo de valor, porque me acordé de unas observaciones de los profesores que hicieron en otro curso, y este es un concepto que nosotros siempre hemos visto en contabilidad. Cuando hablamos de importe, hablamos de valor, ¿ya? Para que no se vayan a confundir y se pierdan, digamos, por un tema, digamos, de lenguaje. Recuerden que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, por lo tanto, tengo que ir interiorizándome, tomando este vocabulario para utilizarlo, digamos, en el desarrollo de nuestros casos, de nuestras aplicaciones, y por cierto, cuando nosotros debamos presentar, ¿no es cierto?, también una situación, ¿ya? Si bien nosotros, por una cuestión de desarrollo, de casos, habitualmente no hacemos presentaciones orales, ¿ya?, de materia o pruebas orales, esto no es imposible de hacer en contabilidad, es perfectamente posible hacerlo, ¿ya? Yo les solicito que ustedes vayan manejando estos términos, que se hagan un glosario para que puedan tenerlo allí, porque en el taller profesional los estudiantes tienen que hablar en contabilidad. Entonces, no vaya a llegar el momento en que no sean capaces de explicar, tienen la parte técnica a lo mejor muy clara, pero no sean capaces de explicar lo que quieren mostrar respecto de los aspectos contables asociados al caso, digamos, del taller de integración. Así que ojo con eso. Bien, el importe recuperable es el valor razonable menos los costos, perdón, es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ese es un paquete, ¿ya? Es un valor que vamos a obtener, y el valor de uso, ¿ya? El valor de uso es el establecimiento de los valores de flujos de efectivos futuros, ¿ya? Esto va a requerir, por cierto, el análisis matemático para poder determinar cuáles son los flujos futuros esperados de ese importe, de ese valor recuperable del elemento de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Yo estuve conversando ahora con Rose porque hay un ejercicio que espero logremos eh, iniciar en esta sesión respecto del valor actual y si es que lo vieron en algún momento dentro de el desarrollo de las matemáticas, ¿no es cierto?, o estadística. Me dice que no están en estos programas que se encuentran en Introducción a las Finanzas, ya en la parte de matemáticas financieras. Si bien yo les voy a mostrar, ¿no es cierto?, cómo se calcula y utilizando la herramienta del Excel, lo más probable es que en las evaluaciones este valor actual se lo demos, ¿ya? No nos vamos a complicar con el tema matemático porque no es nuestra finalidad, pero lo importante es que ustedes sepan que proviene de cálculos matemáticos, actuariales, ¿no es cierto?, que el profesional contador auditor debe manejar, ¿ya? En este caso lo van a ver en Introducción a las Finanzas y ahí también van a ocupar en la línea de finanzas muchos de estos elementos, ¿no es cierto?, matemáticos que se usan, ¿no es cierto?, en las aplicaciones no solamente financieras, sino que también contables. Ya ustedes cuando nombraban el caso de la NIC 39, esa norma es sumamente compleja. De hecho, esa norma no se ve en pregrado, porque requiere mucho trabajo, digamos, en torno a lo que significa un instrumento financiero, a entender claramente cuáles son las proyecciones, cómo se determinan los cálculos matemáticos allí asociados, digamos, a esta normativa, ¿ya? Pero ¿tenemos una relación con las matemáticas? Sí, por supuesto que la tenemos, y en alguna medida ustedes en el futuro, si van por el área financiera, van a tener que desarrollar mucho, digamos, estas herramientas, ¿ya? De hecho, estamos analizando la posibilidad de incorporar econometría, digamos, también dentro del nuevo plan de estudio, porque es una herramienta muy valiosa hoy día, sobre todo para el análisis financiero que se deben hacer de las empresas, ¿ya? Entonces, yo comparo estos dos valores, ¿ya? El valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso, y el mayor de ellos es el que voy a comparar con el valor libro para saber si existe o no existe deterioro, ¿ya? Ese es el procedimiento, por eso es muy importante que estos conceptos ustedes se los aprendan,
¿ya? Ya lo vamos a llevar a aplicación, pero tengo que saber, el importe recuperable es el mayor valor entre esto y esto. El importe depreciable es este valor, el importe del libro es este valor. Esto lo tengo que aprender antes de poder ejecutar las aplicaciones. Alison quedó en tercer lugar, luego Luis, y en primer lugar, Beatriz. Así que felicidades a los tres, ¿no es cierto?, estudiantes que lograron estar aquí en este podium, ¿no es cierto?, para esta primera, ¿no es cierto?, retroalimentación de los aspectos conceptuales que ustedes hasta esta fecha debieran tener ya manejados, incorporados entre, ¿no es cierto?, sus conocimientos, ¿ya? Jóvenes, nos vamos a un recreo y volvemos para la segunda parte de esta sesión, ¿ya? Voy a... Dos presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Una que era la colita que nos faltaba respecto de la determinación del costo inicial, que se refiere a un elemento que debe ser incorporado dentro del costo de adquisición de un bien de propiedad, planta y equipo, o sea, adquisición o construcción, que es la provisión por desmantelamiento, ¿no es cierto?, o rehabilitación del daño que puede provocar una entidad al momento de instalarse en un lugar con una actividad, con una planta productiva, por ejemplo. Entonces, hoy día, la norma internacional establece que la empresa que es responsable, ¿no es cierto?, de efectos futuros en cuanto a la utilización de un bien de propiedad, planta y equipo, debe reconocer como parte del costo de adquisición la posibilidad, ¿no es cierto?, la estimación de la rehabilitación o los daños provocados, digamos, por ese elemento de propiedad, planta y equipo al término de la vida útil. Y este concepto que se incorpora como parte del costo de adquisición o de construcción de un bien de propiedad, planta y equipo, está relacionado con otra norma contable que vamos a ver en este semestre, veremos, que es la NIC 37, que son, ¿no es cierto?, provisiones, pasivos y activos contingentes. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, yo les traje un ejemplo que vamos a ver después de esta presentación, donde incorporamos al costo de adquisición, ¿no es cierto?, esta provisión de desmantelamiento, ¿ya? Cuando veamos la situación de la provisión, NIC 37, vamos a tomar estos mismos casos, pero para poder hacerle el seguimiento en los años futuros a los efectos que tiene, ¿no es cierto?, la determinación en base, digamos, a los flujos futuros que se espera, digamos, obtener de... Profe, ¿Sí? la Fran está intentando entrar. Ay, ya, gracias. Gracias. Ya. Me avisan, sí, porque parece que tenía muy bajo el volumen y no lo escuchaba muy bien. Ya, entonces, como les comentaba, al igual que lo hicimos, ¿no es cierto?, con la NIC 21, que tomamos elementos de la NIC 2 cuando desarrollamos, ¿no es cierto?, la importación de bienes que estaban en moneda extranjera y después hicimos la secuencia, digamos, de los pagos posteriores y la valorización a la fecha de presentación. Lo mismo vamos a hacer con esta provisión de desmantelamiento que hoy día estamos incorporando dentro del costo de adquisición o construcción del bien de propiedad, planta y equipo, pero que ciertamente tiene efectos posteriores en la determinación de la provisión. Entonces, esa parte posterior de la provisión lo vamos a retomar cuando veamos NIC 37. Hoy día lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es poder hacer este reconocimiento de la estimación que realiza la entidad en torno, digamos, a este valor que va a tener que desembolsar al término de la vida útil, ya para poder
rehabilitar, por ejemplo, el lugar donde ella se instaló con una planta productiva que ha generado contaminación, etcétera, ¿ya? Así es que se tiene que considerar, digamos, este elemento que, por supuesto, la empresa debe establecer en un plan formal y detallado respecto de el efecto que tendría en ese elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? No es que yo pueda incorporar cualquier cosa allí, es que efectivamente hay un plan que se va a tener que ejecutar al término de la vida útil para poder reacondicionar, mejorar, sanear los elementos, los bienes, los lugares donde la planta pudo haber generado, digamos, algún daño ambiental. Entonces, esa situación la vamos a incorporar en un caso pequeñito que vamos a ver después de esta presentación. Entonces, siguiendo con el desarrollo, digamos, de propiedad, planta y equipo, vamos a ver ahora otros elementos que son importantes, ¿no es cierto?, para nuestro análisis. Nos vamos a ir a la fecha de presentación, ¿no es cierto?, de los estados financieros, que es, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos del concepto de medición posterior, ¿ya? Entonces, ya dijimos que para la medición inicial, lo que tenemos son varios elementos que pueden formar parte del costo de adquisición, por lo tanto, del valor inicial que se va a reconocer en ese elemento de propiedad, planta y equipo, ya sea a través de una compra o ya sea a través de la construcción. Ese momento ya pasó, pero sabemos que en la fecha de presentación de los estados financieros, las normas también nos señalan algunos aspectos a considerar para poder medir, cuantificar y mostrar el valor final de los elementos de propiedad, planta y equipo. Y aquí vamos a ver un concepto general que vamos a profundizar en las próximas sesiones, pero que es necesario para darle este punto de partida al concepto de la depreciación. Entonces, la medición posterior, es decir, ¿qué criterio voy a utilizar cuando yo muestre el saldo de los elementos de propiedad, planta y equipo en el estado financiero que debo presentar al cierre del ejercicio o a la fecha intermedia en el caso de las sociedades anónimas, ¿no es cierto?, con su requisito de información trimestral? Entonces, la norma me establece dos modelos. La empresa puede elegir entre estos dos modelos la forma en la cual va a medir sus elementos de propiedad, planta y equipo a la fecha de presentación de los estados financieros. El primero es el modelo del costo, ¿ya? Que ustedes podrán observar, ¿no es cierto?, en su indagación en los estados financieros, cuando se van a las notas y revisan los criterios contables. En general, hay una alta tendencia de las empresas a utilizar este modelo, ¿ya?, para poder mostrar la información a la fecha de presentación de los estados financieros. Si ustedes quisieran hacer una investigación mucho más profunda, por supuesto, ahí ya tendrían que desarrollarlo. Hay algunas investigaciones en torno, digamos, a cuál de los modelos, en el caso de la NI 16, principalmente están usando las empresas, ¿ya? Pero se pueden encontrar ahí con ciertos cambios hoy día, ¿no es cierto?, que las empresas hayan podido establecer. Recuerden que las normas internacionales, su característica es que entregan alternativas a las empresas en torno a la elección de ciertos criterios. En el caso de inventarios, la NIC número 2 decía, mire, usted tiene estas fórmulas del cálculo del costo. Usted puede usar FIFO, puede usar promedio. Vea usted, analice usted cuál es la que considera les más representativa para las distintas partidas, o si usted considera aplicar las dos, en qué partidas aplicará FIFO, en qué partidas aplicará promedio. Entonces, la empresa hace un análisis respecto de los efectos de cada una de las alternativas que me entrega la norma para decidir cuál elige. En el caso de propiedad, planta y equipo es lo mismo. Entonces aquí me entrega dos alternativas para poder medir mis elementos de propiedad, planta y equipo al término, ¿no es cierto?, del ejercicio contable. Entonces está el modelo del costo y el modelo de la revaluación, ¿ya? Entonces yo puedo optar en estos dos modelos.
¿Tienen diferencias? Sí, por supuesto tienen diferencias. En el caso del modelo del costo, lo que nosotros vamos a presentar en los estados financieros es el valor del costo inicial, del costo de adquisición, del costo de fabricación del elemento propiedad, planta y equipo, descontada la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumulado del elemento propiedad, planta y equipo. El concepto que vimos como, ¿no es cierto?, valor libro, importe el libro. En el caso de la revaluación, aquí la empresa debe incorporar otro elemento dentro de la información financiera que es diferente al registro, al valor contable que aparece en los mayores que hasta ese momento la empresa tiene de estos bienes de propiedad, planta y equipo. Y aquí le dice, mire, usted puede optar por este modelo, por el modelo de la revaluación, en donde usted va a determinar el valor razonable de sus bienes de propiedad, planta y equipo. Y ojo, como ya hemos analizado, existen distintos elementos de propiedad, planta y equipo. Vehículos, equipos, maquinarias, bienes raíces, terrenos, un sinfín de elementos que pueden estar bajo la categoría de propiedad, planta y equipo. La empresa deberá definir el modelo a utilizar en cada una de esas partidas, ¿ya? Porque a lo mejor podría decir, voy a utilizar en todas el modelo del costo. O decir, mire, para esta partida en especial, voy a utilizar el modelo de la revaluación, ¿ya? Entonces, el modelo de la revaluación implica que yo debo determinar el valor razonable del bien, ¿ya? El valor razonable del bien, ¿no es cierto?, es un concepto que revisamos en el marco conceptual. En la versión 2018 aparece ya el concepto, ¿no es cierto?, de valor razonable, fair value, ¿cierto?, como una de las medidas de medición respecto de los distintos elementos de los estados financieros. Y ese valor razonable, ¿no es cierto?, que es este precio por el cual se intercambia un bien entre partes informadas y de acuerdo y consensuadas, puede tener distintos criterios para poder asignar ese valor, ¿ya? Uno de los más conocidos es el valor de mercado. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una propiedad, tengo un bien raíz, ¿no es cierto?, cuyo valor de costo son 100 millones. Pero al determinar el valor razonable, ¿ya?, de esa propiedad, se puede llegar a establecer que su valor razonable son 150 millones, ¿ya? Es decir, hay una diferencia, digamos, entre los valores que yo tengo registrados y el valor que ese bien podría tener. Ahora, ¿cuál es la situación respecto del modelo de la revaluación? Que implica que tengo que tener un análisis técnico respecto de ese valor razonable del bien. No es que yo me vaya a buscar en el diario, en internet, a ver, esta propiedad que es como similar a la mía, ¿en cuánto la están vendiendo? No puedo hacer ese análisis tan liviano. Lo que tengo que hacer es contratar a un tasador para que él analice los distintos elementos que involucran la tasación de un bien raíz, por ejemplo, para que llegue a un valor que me lo va a entregar. ¿Ya? ¿Existe la posibilidad? Sí, pero ese informe no es tan barato, ¿ya? Hay un costo asociado ahí y el trabajo de los tasadores hoy día es un trabajo bien cotizado y valorado, ¿ya? Por eso, en alguna medida, las empresas de repente son reticentes a utilizar el modelo de la revaluación, porque van a tener que estar contratando tasadores cada vez que deban revaluar su bien de propiedad, planta y equipo. Y eso no es barato, ¿ya? Pero está esa alternativa dentro de la normativa, ¿ya? Entonces allí, ¿cómo se determina el valor que se va a presentar en los estados financieros respecto del modelo de la revaluación? Se toma el valor razonable, que es este valor que se tiene que dar a través de un informe técnico, menos la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, de la propiedad, planta y equipo, y menos la pérdida por deterioro acumulado. Entonces, si ustedes ven la comparación, la única diferencia está en el primer elemento, en que acá tomo el valor de costo de adquisición o fabricación y en el modelo de la revaluación el valor razonable.
Esta situación de medición posterior es parte de lo que vamos a seguir avanzando la próxima clase, ¿no es cierto?, en los ejercicios que debemos desarrollar, donde vamos a tratar más en profundidad estos dos modelos para ver cómo afecta a la entidad, ¿no es cierto?, el uso de ellos. Pero nuestro foco de atención en esta presentación está dado por esta distribución de la inversión a lo largo de la vida útil del bien, que es la determinación de las depreciaciones, ¿no es cierto?, que van a afectar a estos bienes. Entonces, recordando la definición que acabamos de revisar, que la depreciación es la distribución sistemática, ¿no es cierto?, del importe depreciable, es decir, del costo de adquisición menos el valor residual, a lo largo de la vida útil del bien. Recuerden que también hablamos de la vida útil del bien, cuáles son los criterios, ¿no es cierto?, que debemos considerar para poder determinar la vida útil del bien, ¿ya? El importe depreciable, ¿no es cierto?, de un activo es el valor de adquisición menos, ¿no es cierto?, su valor residual, monto que también se debe estimar y determinar de forma fiable dentro de la empresa para que tenga, por supuesto, sentido y aproximación a la realidad. Entonces, este valor residual, que es una estimación que la empresa va a realizar, que es el valor recuperable al término, ¿no es cierto?, de la vida útil del bien, debo, ¿no es cierto?, determinarlo al momento en que se incorpora el elemento de propiedad, planta y equipo. Estos datos los debo conocer en el momento en que se termina el proceso de adquisición o construcción del bien de propiedad, planta y equipo. Y lo voy a utilizar al momento de la determinación de la depreciación anual. En este caso, nosotros vamos a determinar depreciaciones anuales, ¿ya?, para incorporarla dentro de la información financiera y en el valor, ¿no es cierto?, a presentar de mis elementos de propiedad, planta y equipo. La vida útil, entonces, recordemos el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Es mi proyección, cuánto tiempo este bien va a poder ayudarme a desarrollar mi actividad, ¿no es cierto?, de producción o de gestión, ¿ya? O se puede medir en el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Tenemos allí también, ¿no es cierto?, que considerar que en el caso, ¿no es cierto?, de la vida útil, yo voy a hacer una estimación dependiendo del tipo de elemento de propiedad, planta y equipo, ¿no es cierto?, en cuanto a la durabilidad de ese bien dentro de la empresa. En el caso, por ejemplo, de las maquinarias, ¿no es cierto?, se van gastando, consumiendo de alguna manera en razón de la producción. Por lo tanto, puede tener sentido en que yo calcule la depreciación considerando la vida útil de ese bien en, ¿no es cierto?, unidades producidas, ¿ya? Entonces, esa maquinaria, por ejemplo, puede tener una proyección de que en toda su vida útil va a permitir la fabricación de 100.000 unidades. Entonces tengo que ir determinando cuánto es la depreciación en cada ejercicio, considerando las unidades producidas en cada uno de ellos. Sé que mi tope van a ser las 100.000 unidades. Entonces voy a ir llevando a resultado, ¿no es cierto? Es posible una cantidad distinta en un periodo y otro, porque va a depender del número de unidades que fabrique, confeccione en un ejercicio contable en particular. En el caso de asignarle, ¿no es cierto?, años, allí también, en general, cuando determinamos la vida útil, vamos a ir distribuyendo en los meses o años que esta empresa utiliza el bien, ¿no es cierto?, de propiedad, planta y equipo. Pero también pudiese existir, no sé, en el caso, ¿no es cierto?, de los vehículos, el kilometraje también podría ser unidad a considerar como vida útil, ¿ya? Entonces, ahí tenemos variaciones en torno a cómo vamos a determinar la vida útil de un bien. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo? Esta depreciación la vamos a hacer al cierre del ejercicio, antes de la presentación de los estados financieros, para poder, ¿no es cierto?, mostrar este importe libro, este valor libro
que me exige la norma debe estar en los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, seleccionar el método de depreciación de acuerdo a lo que establece la NIC 16, ¿ya? Y la NIC 16 nuevamente nos da alternativa. Ya nos dijo, mire, respecto de su medición posterior, usted puede optar por el modelo del costo o el de la revaluación. Y ahora nos dice, mire, en cuanto al cálculo de depreciación, usted tiene 3 métodos, el lineal, el decreciente y el unidades por producción. Usted definirá cuál es el que más se ajusta a la realidad de su elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos que seleccionar, porque la norma no me dice, mire, este método lo va a usar para este tipo de bienes de propiedad, planta y equipo. Entonces es la empresa la que tiene que definir. Lo consultará con los expertos, con el área de producción, con los técnicos informáticos, en el caso, por ejemplo, de un computador, etc. Determinar el valor de la depreciación de propiedad, planta y equipo de acuerdo al método. Es decir, cada uno de estos métodos me va a entregar una fórmula que yo voy a utilizar para calcular la depreciación. Y en tercer lugar, registrar un asiento de ajuste por concepto de depreciación, donde vamos a llevar a resultado como gasto la cuota anual de depreciación determinada en base a cada uno de los métodos y considerando, ¿no es cierto?, también una cuenta complementaria al activo, que es la depreciación acumulada. Por ejemplo, si utilizáramos el método lineal para un elemento de propiedad, planta y equipo en su primer año, ya el cálculo lo hicimos extracontablemente y nos dio que la depreciación para un elemento de propiedad, planta y equipo en su primer ejercicio contable fue de 400.000 pesos. El asiento que nosotros vamos a registrar siempre, este es un asiento que no cambia, ¿ya? En torno a reconocer la depreciación anual, ¿ya? Se carga una cuenta de gasto denominada depreciación, propiedad, planta y equipo, ¿ya? Y se abona una cuenta complementaria al activo, es decir, esta cuenta, depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo, va a aparecer en el detalle de la nota explicativa del rubro propiedad, planta y equipo. Va a aparecer ese saldo en el desglose que está en la nota explicativa en el elemento de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces reconocemos estos 400.000, el cargo y el abono respectivamente a las cuentas que se deben considerar para poder registrar la depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo. Ojo que en el tema de los conceptos, nosotros acá en nuestro país generalmente utilizamos, ¿no es cierto?, el concepto de depreciación para todos los bienes tangibles y amortización para todos los bienes intangibles, ¿ya? Pero en otros lugares se usa solamente el concepto de amortización. Entonces, si encuentran algún artículo, digamos, alguna lectura donde le aparezca este concepto, no es que está mal, sino que nosotros hemos hecho esa diferenciación en términos de nomenclatura para llevar esta distribución de la inversión inicial a lo largo de la vida útil del bien, que ocurre también en el caso de los intangibles. Pero en el caso de los intangibles nosotros hemos optado por llamarla amortización, ¿ya? Pero los mismos. Jóvenes, se ve bien, se me escucha bien, porque me dice mi computador que hay internet inestable. Sí, profe, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces vamos a ver cada uno de los métodos definidos en la NIC 16. El método lineal, que es el más sencillo, ¿no es cierto?, va a dar lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. Y ojo, en el caso de los bienes de propiedad, planta y equipo, la norma nos exige revisión anual del valor residual, revisión de la vida útil, ¿ya? Hay muchos elementos que tengo que ir revisando y en algún momento los tengo que ajustar. Por lo tanto, si no hay cambios en el futuro, voy a tener un monto constante a lo largo de la vida útil si es que utilizo el método lineal, ¿ya?
Si yo compré el 1 de enero del año 1, ¿no es cierto?, un bien de propiedad, planta y equipo que me costó 1.000.000 y su vida útil es 10 millones, quiere decir que en 10 años, perdón, su vida útil es 10 años, quiere decir que en estos 10 años voy a llevar 1.000.000 en el primero, 1.000.000 en el segundo, 1.000.000 en el tercero, así sucesivamente, ¿ya? Entonces es tomar el monto total y dividirlo por el número de años de vida útil. Eso es la lógica más simple, por supuesto, de este cálculo, ¿ya? Considerando que el valor residual es cero, considerando que se compró el 1 de enero, por lo tanto ha estado en permanencia en la empresa el año completo, ¿ya? Pero ya vamos a ver algunas variantes allí. ¿Qué pasa si lo compro en julio del año 1? Voy a tener no los 12 meses utilizados en el primer año, sino que voy a tener solamente la proporción de julio a diciembre. Y lo que me falta para completar los 12 meses va a estar en el último año. Entonces, esas variantes de la fórmula se van a ir resolviendo en el cálculo. Este método que se utiliza para propiedad, planta y equipo, ¿no es cierto?, se pretende que se mantenga a lo largo de la vida útil, ¿no es cierto?, el monto, ¿ya? Por ejemplo, es muy dable para edificios, instalaciones y otros, ¿ya? Lo importante, ¿no es cierto?, es poder determinar los valores que van a tener que ser considerados allí, como el costo de adquisición, el valor residual, los años de la vida útil del bien para poder llevar a cabo ese cálculo. Entonces, la fórmula es el valor a depreciar o el importe depreciable, costo de adquisición, menos valor residual, dividido por los años de vida útil. Se fijan que es importante estos conceptos, por eso hemos trabajado en estas clases, en que ustedes eso ya lo tengan internalizado, porque aquí yo le puedo dar perfectamente el importe depreciable y ustedes saben que ese es el valor que tienen que utilizar para el cálculo de apreciación. O le puedo dar el costo de adquisición, el valor residual, y ustedes saben que tienen que tomar esos valores, ¿no es cierto?, y determinar el importe a depreciar. Veamos un ejemplo entonces con este método lineal. Supongamos que el importe, ¿no es cierto?, que el valor libros de la propiedad, planta y equipo son 20 millones. Supongamos que se adquirió el 1 de enero del 2019. Cuando nosotros adquirimos el 1 de enero de cada año, estamos simplificando, digamos, la ecuación para tomar el año completo. El valor residual son 500.000 y la vida útil 20 años. Entonces, el valor libro, ¿no es cierto?, de las instalaciones, en este caso, son 20 millones. En este momento, el valor libro de la propiedad es solamente el costo de adquisición, porque es el primer año que se ejecuta la depreciación, por lo tanto, ¿no es cierto?, no tenemos depreciación acumulada y tampoco hay pérdidas por deterioro acumulado de esos bienes. Le restamos el valor residual para determinar el importe depreciable, que en este caso serían 19.500.000. Calculamos la depreciación del primer año entonces. El valor a depreciar son 19.500.000 dividido por los años de vida útil, que son 20 años, me da que el valor de la depreciación para el primer ejercicio contable de estas instalaciones son 975.000. Toman 19.500.000 y lo dividen por 20 y ese es el valor que obtienen. ¿Cómo registramos esta depreciación para el primer año? Depreciación, propiedad, planta y equipo, a depreciación acumulada por 975.000. ¿Ya? ¿Cómo sería la depreciación para el año 2? ¿Cómo sería la depreciación para el año 2? ¿Quién me puede decir cómo lo calcularía? Siguiendo la misma lógica de esto. Piensen ahí un ratito.
¿A cuánto yo debiera llegar? Para el año 2, a los mismos 975.000, ¿cierto? Porque dijimos que el método lineal, la característica era que llevaba una cuota homogénea en cada uno de los periodos, ¿no es cierto?, de vida útil del bien. Por lo tanto, tengo que llegar a 975 para el año 2. ¿Cuáles son los valores que tengo que utilizar? ¿Cuál es mi importe, ¿no es cierto?, en libros? Para reemplazar acá, ¿no es cierto?, los valores para el cálculo. ¿Cuánto es mi importe, importe en libros? ¿Sería el valor a depreciar menos la depreciación del primer año? Ya, pero ¿cuál sería mi importe en libros? Serían los 20 millones, que es el costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, ¿cierto? Ese es mi importe en libro. A esta fecha, no tengo pérdidas de deterioro acumulado. A esta fecha, el valor libro o el importe en libro es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Es decir, 20 millones menos 975.000, ¿sí? Por lo tanto, este valor que está aquí se va a modificar. Y eso va a ser 20 menos los 975, 19.025.000. A eso le resto el valor residual, que son los mismos 500.000, menos 500.000, si no me equivoco, debiera darles 18.525.000, el importe a depreciar. Por lo tanto, en vez de 19.500.000, aquí debiera colocar 18.525.000. ¿Me siguieron de dónde salió este valor? Sí. Ya. ¿Y qué pongo abajo? Dividido por los años de vida útil restante. ¿Cuántos años me quedan? 19. 19. 19. Entonces, si yo divido 18.525.000 por 19, llego a los 975.000. ¿Ya? Entonces, ya llevo como depreciación acumulada en el segundo año 975 más 975. En el año 3 van a ser los 20 millones menos 975 menos 975 menos los 500 dividido ahora por 18. Y así sucesivamente a lo largo de la vida útil. Ya. Pero tenemos otros métodos que nos entrega, digamos, la normativa, que son, bueno, este es un poco más complejo desde la perspectiva de la ecuación que es requerida para su cálculo, pero que tiene el mismo sentido que el método lineal, que es la distribución a lo largo del tiempo de la inversión que hice en propiedad, planta y equipo, ¿ya? El método decreciente, ¿no es cierto?, es un método que permite poder llevar a resultado como depreciación un porcentaje del valor en libros actual, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que asumimos cuando utilizamos este método decreciente? Asumimos que el comportamiento del elemento propiedad, planta y equipo no es homogéneo a lo largo del tiempo, sino que va a tener su mayor rendimiento, su mayor uso en los primeros años respecto de los últimos años, ¿ya? Por eso el cálculo que nos va a ir dando es un monto mayor en los primeros ejercicios, ¿no es cierto? Va a ser distinto, no va a ser homogéneo como en el caso que vimos anteriormente, sino que va a ser distinto a lo largo del tiempo, pero va a ser una cantidad, no sé, 100, 80, 70, etcétera, ¿ya? Va a ir decreciendo en el tiempo. Y para eso es que se determina una constante, que es esta acá, que es, ¿no es cierto?, los años de vida útil por los años de vida útil más 1 dividido por 2. Veamos en un ejemplo esta situación de propiedad, planta y equipo. La misma, 20 millones, ¿no es cierto?, el valor libros de la propiedad, planta y equipo, se supone que se adquirió el 1 de enero, el valor residual, 500.000.
El importe depreciable son 19.500.000, ¿ya? Aquí está la vida útil. Entonces, debemos determinar el K, que era la constante, ¿no es cierto?, que señalamos anteriormente. En ese caso, K es reemplazado por los 20 años de vida útil, ¿no es cierto? 20 más 1 me da 21, 21 por 20 dividido por 2 me da una constante de 210. Por lo tanto, este importe depreciable se va a multiplicar por una ponderación entre los 20 años totales de vida útil y este factor K que acabamos de determinar, que son los 210. 20 dividido por 210, multiplicado por los 19.500.000, nos da una depreciación de 1.857.143. Distinta a la metodología que utilizamos anteriormente, si ustedes se fijan, los montos de depreciación cambian, porque es el mismo valor que analicemos en el ejemplo lineal. Aquí, de los 20 millones, ya en el primer ejercicio, reconocí 1.800.000 de gasto por depreciación, a diferencia del método anterior, donde reconocí solo 975. En el siguiente año va a ser un monto un poco menor, al siguiente un poco menor, y así sucesivamente, hasta llegar a los 20, bueno, a los 19.500.000, porque tenemos un valor residual de 500.000. Entonces, aquí hay otra forma de cálculo, ¿no es cierto?, de la depreciación, que nos entrega montos diferentes, pero el sentido final es exactamente el mismo. Y el registro no cambia. Independiente del método que utilicemos, el registro es exactamente el mismo. Entonces aquí tenemos el cargo por depreciación a resultados y el abono contra la cuenta de activo complementario de depreciación acumulada. Solo que el valor difiere, digamos, del ejemplo anterior, porque el método de cálculo es diferente. Tenemos el tercer método, que es en función del desempeño o las unidades de producción, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen otra fórmula para calcular la depreciación, y esta está basada en que hay ciertos activos, ¿no es cierto?, que se espera que esté asociado al uso que le vamos a dar en cuanto a unidades, ¿no es cierto?, esperadas de producción, o a kilómetros, en el caso de los vehículos, esperados de funcionamiento, ¿ya? Entonces, el valor a depreciar se divide por el número totales de unidades de producción o kilómetros a recorrer por el vehículo, y nos da una depreciación unitaria, la que se va a multiplicar por las unidades o por el kilómetro, ¿no es cierto?, utilizado en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Y así podemos obtener el cálculo de la depreciación. Veamos con un ejemplo para que les quede más claro. La situación acá es de una maquinaria que tiene un valor libre de 25 millones, se adquirió el 1 de enero del 2020, su valor residual es 1 millón y la vida útil 10 millones. El importe a depreciar son los 25 millones menos el valor residual, es decir, 24 millones, ¿cierto? Me faltaba esto. La producción total que se espera de esa maquinaria, y ojo, porque el tiempo que yo he proyectado de vida útil son 10 años, pero eso está también expresado en unidades que yo espero producir, que son los 10 millones. Yo podría utilizar el método lineal y usar los años de vida útil, o utilizar esta fórmula para la producción total de las unidades de esa maquinaria, ¿ya? En este caso voy a usar la producción total. Entonces, el monto a depreciar lo divido por el total de unidades que yo proyecto que van a ser producidas en estos 10 años que tiene la maquinaria. Eso me da 2,4 por cada unidad que se produzca a lo largo del tiempo de la vida útil del bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Determinar, ¿no es cierto?, cuántas unidades realmente se producen en cada año, y esas unidades no van a ser constantes, pueden diferir. Puede que en un año yo, como en este caso, se producen 250.000 unidades, de las 10 millones de unidades que proyecté a lo largo de la vida útil. En el año siguiente puede que se
produzcan 500.000 unidades. Entonces, el monto de la depreciación va a ir variando. En este caso, a estas 250.000 unidades, le aplicamos el factor que nos dio por unidad a depreciar y nos da un monto de 600.000, ¿ya? Entonces aquí, este número de unidades es el que me va a permitir saber cuánto es el monto que debo considerar en cada uno de los años. Y este monto de producción anual va a ser distinto en cada periodo. El registro, exactamente lo mismo, ¿ya? Cargo a depreciación y abono a depreciación acumulada por 600.000, que en este caso es el monto que nos dio de esta depreciación. Y eso es lo relativo a este ajuste que debemos realizar al término, ¿no es cierto?, de un ejercicio contable, a la fecha de presentación de los estados financieros, ¿no es cierto?, para que se pueda mostrar el importe en libros del bien, que va a ser el valor, ¿no es cierto?, a reconocer en los estados financieros de los bienes de propiedad, planta y equipo. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Necesitan un descanso? Jóvenes, ¿necesitan un descanso? ¿Parar hasta la 1? ¿O seguimos? Ya, profe. ¿Sí? A la 1 nos reencontramos de nuevo. Bien, tenemos un ejemplo acá relacionado con el costo de adquisición y el modelo de la revaluación. Les voy a pedir que copien, ¿no es cierto?, solamente los datos, ¿ya? Solamente los datos. Lo que vamos a hacer ahora es determinar el costo de adquisición y vamos a calcular la depreciación para el año 2011 y vamos a revisar la contabilización de la depreciación. Solamente eso es lo que vamos a hacer en lo que nos queda de esta sesión y ustedes posteriormente van a hacer las contabilizaciones de todas las transacciones que están redactadas acá. Yo le voy a subir este documento al aula, así como la tercera guía que teníamos preparada para hoy día, ¿ya? Pero me interesa que en estos momentos puedan anotar solamente los datos numéricos. Entonces, por ejemplo, el valor de adquisición, ¿no es cierto?, del terreno, 6.500.000. La estimación de rehabilitación, 2 millones, ¿ya? Para que tengan los antecedentes cuando vamos haciendo el desarrollo de este caso, ¿ya? Les voy a dar unos 5 minutos para que puedan anotar estos datos e iniciar, digamos, el proceso de su elaboración. Profe, ¿esto está en el aula? No lo he subido todavía, ¿ya? Por eso le pido que solamente anoten los datos, pero yo les voy a subir inmediatamente este ejercicio. Ah, ya no Poner, está bien, sino que le puedo sacar un pantallazo, que como estoy de teléfono. ya. No sé si me voy y se pierde la imagen. Voy a intentar subirlo inmediatamente. Yo al menos ya le saqué el pantallazo, así que está listo. Por si acaso. Súper. Entonces mejor le sacan el pantallazo ahí mismo. De todas maneras, igual se los dejo en el aula después. ¿Qué te dijo el Ángelo? Están como que quieren mandar, pero no. ¿Y las de acá las viste? ¿Y?
Pero es que tenéis que decir... Claro, por el calor. Pero igual yo creo que tenéis que decirle que empiece igual a... Isaura, se te quedó abierto el micrófono, Perdón. para que no se le vaya a salir alguna cosa ahí, que no quiere que escuchen. Ya, en este ejemplo, lo que tenemos acá es el proceso de adquisición, ¿no es cierto?, de un bien de propiedad, planta y equipo, que corresponde a un galpón ubicado en el cementerio de Concord, ¿ya? Se espera que allí se almacenen ciertos químicos que van a provocar un daño ambiental al terreno, ¿no es cierto?, por lo que se estima que la rehabilitación del lugar tendrá un costo de 2 millones, ¿ya?, al término de la vida útil del bien, ¿ya? Por eso dice tendrá, estoy estimando que al término de la vida útil del bien, cuando yo necesite rehabilitar el lugar donde estoy instalando este galpón, ¿ya?, deba incurrir en un costo de 2 millones para poder sanear ese espacio que hoy día estoy, ¿no es cierto?, iniciando esta construcción y que va a generar un daño allí en el ambiente. Por lo tanto, eso tiene implicancias, ¿no es cierto?, desde el punto de la regulación, desde el punto de vista normativa y también de cómo después se va a poder usar ese terreno, ¿ya? Entonces, estoy haciendo una proyección, un valor futuro. Esos 2 millones es lo que yo estimo al término de la vida útil voy a tener que gastar, ¿no es cierto?, para poder rehabilitar ese lugar, ¿ya? Como es un valor futuro, ¿cierto? Y lo que estamos tratando de hacer hoy día es reconocer el costo de adquisición en el presente, tengo que hacer un análisis y una determinación de cuánto es el equivalente hoy, a la fecha 0, a la fecha 1, respecto de estos 2 millones que corresponden, ¿no es cierto?, a un valor que se va a tener que desembolsar en 15 años más. Entonces, ustedes saben que el valor del dinero no es lo mismo en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué factores influyen a que estos 2 millones a desembolsar en 15 años no sean equivalentes a 2 millones al inicio, ¿no es cierto?, de este periodo donde estoy determinando el costo de adquisición? ¿Qué factores influyen allí? ¿La inflación? La inflación, ¿cierto? La inflación es uno de los factores importantes en el cual no vale lo mismo, no pesa lo mismo, ¿no es cierto?, 100 pesos hoy día que 100 pesos en 3 meses más. Entonces, esa situación que existe, obviamente, en el ámbito de la economía, también se tiene que reflejar ahora cuando yo determine el valor de adquisición del bien. Entonces, para poder hacer ese cálculo y traer ese valor de los 2 millones, que es en 15 años más, y devolverme en el tiempo para llegar a la fecha 0, que es este momento, lo que tengo aquí es un antecedente de la tasa de descuento que se va a aplicar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo voy a utilizar? Una fórmula que me permita matemáticamente traer los 2 millones que se van a desembolsar en 15 años a la fecha actual en la cual estoy reconociendo este bien de propiedad, planta y equipo, que son 15 años antes. Y para eso es que voy a utilizar esta tasa de descuento del 4%. El valor de adquisición del terreno asciende a 6.500.000, mientras que lo construido en base a materiales ligeros, estructuras metálicas, corresponde a 9.700.000, ¿ya? Esto también es muy importante, jóvenes.
Por eso elegí este ejemplo para poder revisarlo el día de hoy. Porque aquí tenemos una edificación, ¿cierto? Un galpón, o sea, una construcción, que está sobre un terreno. El terreno y la construcción son bienes de propiedad, planta y equipo. Pero los terrenos son los únicos elementos de propiedad, planta y equipo que no son afectados por la depreciación. Y por eso es tan importante, y ustedes cuando vean y analicen el estado financiero, van a ver que siempre están separados el valor del terreno con el valor de la propiedad de la construcción, ¿ya? Porque la construcción sí se deprecia, mientras que el terreno no. Entonces, necesito los valores separados, ¿ya? También otro aspecto importante en torno, digamos, a la depreciación es que hoy día la normativa me exige separar por componentes. Cuando son relevantes los componentes y tienen vidas útiles distintas, ¿ya? Yo debo ser capaz de separar ese bien de propiedad, planta y equipo y depreciarlo en forma separada. Entonces, no sé, una maquinaria industrial, por ejemplo, pudiese tener, por un lado, el valor del motor, que va a ser depreciado en base a las indicaciones técnicas de ese elemento, y la infraestructura, digamos, de esa maquinaria industrial o ese vehículo industrial, tener otra composición, otro valor y otro tiempo de vida útil, ¿ya? Eso es parte también de la complejidad que incorpora la NIC 16 respecto de propiedad, planta y equipo. Tengo que separar por componentes. O sea, ya además de separar por diferentes elementos que forman parte de propiedad, planta y equipo, vehículos, maquinaria, equipos computacionales, bienes raíces, terreno, además, cada uno de ellos es posible siempre y cuando se tenga el acceso y se necesite hacer esa diferenciación, que separarlo y determinar su valor por componentes de ese elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, eso, por supuesto, complejiza más el trabajo de este procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo en torno a los elementos de propiedad, planta y equipo. Por eso yo diría que esta normativa es una de las más complejas que existe dentro de las normas internacionales. Por supuesto, también las que le mencioné al principio, que tienen que ver con instrumentos financieros. Pero la NIC 16 es una norma muy compleja, digamos, porque tiene muchos elementos a considerar. Entonces, separación por componentes, identificación y separación del valor de una propiedad en el valor del terreno y en el valor de la construcción, porque los terrenos no se deprecian, pero sí las instalaciones y la construcción se deprecian, ¿ya? Por eso es que aparece allí separado estos montos. Además, se realizan una serie de desembolsos en distintas fechas, ya que a ustedes les va a servir para poder hacer la contabilización posteriormente, pero que a nosotros nos van a permitir poder ahora determinar el cuadro del costo de adquisición, ¿ya? Que se refieren a honorarios del abogado por trámites y ventas de inscripción de la propiedad por un monto bruto de 600.000. ¿Qué significan estos 600.000 para este concepto de honorarios? ¿A qué monto de la boleta me estoy refiriendo cuando hablo del valor bruto? ¿Se recuerdan? Porque una boleta de honorario yo la puedo señalar o informar desde el monto bruto y desde el valor líquido. Cuando hablo del valor bruto, ¿qué valor está allí involucrado? Ya, pues chiquillos, no se van a equivocar en estas cosas cuando tengan que determinar el costo de adquisición. El valor bruto incluye el 10% de retención, es el costo total del honorario. Por lo tanto, el valor que yo tengo que considerar, ¿ya? Si les doy el valor líquido, tengo que llegar al valor bruto, porque ese es el valor que me interesa para poder considerarlo dentro del costo de adquisición. Ya, la instalación de la caseta modular de vigilancia tiene un valor de 1.800.000, aquí hay otro costo más que va a estar involucrado dentro de este galpón. Hubo que trasladar la caseta y se incurrió en un costo de 400.000. Horas extra canceladas a los trabajadores de la empresa en la instalación y habilitación de la caseta,
¿ya? Y algunos otros trabajos menores por 300.000. Y este bien, este galpón queda, ¿no es cierto?, habilitado, es decir, disponible para el uso a contar del 31 de julio del año en que se fabricó. Por lo tanto, mi horizonte es el 31 de diciembre de este año. Es decir, yo cuando ejecute el proceso de depreciación, voy a tener que depreciar desde el momento en que quedó disponible, es decir, desde el 31 de julio, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mi bien, ¿ya? El cual se ha estimado una vida útil de 15 años y que tiene un valor residual de 2 millones, que es el valor que está estimado, ¿ya? Hasta ahí. La segunda parte lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver cómo yo utilizo el modelo, ¿no es cierto?, que me entrega la norma contable para la medición posterior a través del modelo de la revaluación, ¿ya? Pero lo que nos interesa es hoy día poder determinar el costo de adquisición, donde tenemos varios elementos que van a formar parte de este costo, y además aparece el concepto de la provisión por desmantelamiento o rehabilitación para poder incorporarlo y hacer el cálculo de la depreciación. Voy a compartir un Excel. Ya, aquí tenemos el Excel entonces. Vamos a ir determinando el costo de adquisición. Aquí solamente vamos a colocar los conceptos y los valores, ¿ya? Pero recuerden que cada una de estas transacciones da origen a un asiento contable que ustedes deben registrar ya como tarea para la próxima semana. Pero con estos datos, ya por supuesto que se hace más simple. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Ya, le voy a poner ahí, costo de adquisición. Ya, entonces, tenemos como primer dato, ¿no es cierto?, los valores tanto de las instalaciones o la construcción del galpón con el terreno, ¿cierto? Ambos van a formar parte del costo de adquisición del bien de propiedad, planta y equipo en su conjunto, independiente que yo tenga la información por separado y que voy a presentar, digamos, la información por separado dentro de los estados financieros. Para poder ver cuánto es lo que me va a salir inicialmente esta propiedad, vamos a considerar todos los elementos. Entonces tenemos el terreno por un monto de 6.500.000. Luego tenemos las instalaciones, ¿no es cierto?, o el galpón. Por un monto de 9.700.000. Ya. Los otros elementos que se presentan en el caso son honorarios que fueron necesarios para poder, ¿no es cierto?, construir este galpón y tener este galpón para el uso de la empresa. Entonces, aquí vamos a agregar los honorarios que tiene la entidad, ¿no es cierto?, que corresponden al monto bruto de la boleta, y esos son 600.000. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el valor de la caseta, que fue adquirida para, ¿no es cierto?, la seguridad por 1.800.000. Después se incurrió en un flete, ¿cierto?, para poder trasladar la caseta al lugar donde va a estar habilitada por un costo de 400.000. Otros costos que se incurrieron fue el... ¿Sí? Una duda, acerca de los honorarios, ¿se coloca entonces con el valor bruto en el costo de adquisición? Siempre el valor ¿Siempre? bruto, porque es el costo total. La contabilización de tu gasto por un horario, cuando lo contabilizas, digamos, en forma que no está relacionado con un bien del activo, es cargo, ¿no es cierto?, honorarios por el monto total de la boleta, es decir, el valor bruto,
y abono una cuenta de pasivo, que es la retención de segunda categoría, contra la cuenta de pasivo, honorarios por pagar, o forma de pago, banco, caja, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a llevar al elemento propiedad, planta y equipo, lo que voy a llevar a inventario, es el cargo que debo hacer en ese asiento, que antes lo llevaba a resultado en la cuenta de honorario, pero ahora lo debo llevar a la cuenta del activo, ¿ya? El monto total. Ya, Otros, profe. otros costos, ¿no es cierto?, que eran las horas extras para estos trabajadores, son los 300.000. Y finalmente, lo que viene aquí es la provisión de desmantelamiento, rehabilitación, ¿ya?, que se tiene que efectuar. Pero como ya dijimos, no puedo llegar y colocar los 2 millones, porque esos 2 millones es el valor que yo estimo voy a incurrir en 15 años más. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es traer estos 2 millones a valor presente, a julio del año 1 de la adquisición de este bien. Entonces, para eso, no sé si me sale aquí, voy a colocar o voy a utilizar una fórmula que es el valor actual, ¿ya? Esa fórmula, ¿no es cierto?, implica que el valor actual se determina con el valor futuro dividido por 1 más la tasa de interés y, ¿ya?, que en este caso es un 4%, y aquí no sé cómo colocarle, elevado a n, que es, ¿no es cierto?, los 15 años. Lo voy a colocar así, pero es elevado a n, ¿ya? Elevado a los 15 años. Le voy a poner n mejor. Elevado a n, ¿ya? Bueno, esa es la fórmula que ustedes debieran ocupar para poder calcular, ¿no es cierto?, este valor actual. Pero yo voy a utilizar las herramientas que me entrega, ¿no es cierto?, el Excel, donde aquí aparece, ¿no es cierto?, la fórmula del valor actual. Entonces, la tasa de interés, la tasa de descuento, es un 4%. El número de periodos son, ¿no es cierto?, los 15 años. Acá colocamos 0 y el valor futuro son los 2 millones y tampoco tenemos acá, ¿no es cierto?, el tipo es 0. Por lo tanto, si ustedes aplican esa fórmula, debieran llegar a este mismo valor, a que el valor presente de estos 2 millones es 1.110.529, ¿ya? Esto es una operación matemática. Se las quise mostrar porque en algún momento, más adelante, en las otras contabilidades, seguramente la van a utilizar, ¿ya? Nosotros les vamos a dar este valor actual para que lo coloquen acá dentro de el valor de adquisición del activo de propiedad, planta y equipo, porque en estos momentos no es nuestra intención evaluar aspectos matemáticos, sino que aspectos contables, ¿ya? Entonces aquí colocamos, ¿no es cierto?, nuestro valor actual, ¿ya? Y con eso podemos determinar el costo de adquisición. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos el costo de adquisición total, ¿no es cierto?, de este galpón, incluyendo el terreno. Pero yo necesito poder separar la información para poder analizar y determinar la depreciación que solo le va a afectar a la parte de las instalaciones, ¿ya? Entonces lo que hago aquí es separar instalaciones y el valor del terreno, ¿cierto? El valor del valor del terreno son 6.500.000. Por lo tanto, el valor de las instalaciones va a ser la diferencia entre los 20.410.529 y el valor, por supuesto, del terreno. Entonces, tomo este valor y le resto el valor del terreno.
Por lo tanto, este va a ser el valor del costo, ¿no es cierto?, inicial, que yo voy a tener que considerar para efectos, ¿no es cierto?, de mi depreciación. Entonces, ¿cuánto sería el valor o el importe libros a esta fecha? Siguiendo la misma metodología que vimos en la presentación para el cálculo de la depreciación. ¿Cuánto sería el importe en libros de mis instalaciones? Porque ahora vamos a hacer el cálculo de la depreciación. ¿Cuánto sería este valor que tengo que considerar aquí? Estamos en el año 1. ¿Se acuerdan que en las fórmulas que vimos? Los 13.910.000. Exactamente. En estos momentos es el valor de adquisición, ¿cierto? Porque no hay depreciación acumulada ni pérdida por deterioro acumulado. Bueno, me equivoqué. Serían estos 13.910.529. Estoy tratando de seguir la misma estructura que vimos en la presentación para el cálculo. Y ahí le descontábamos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué le descontamos al importe en libros? El valor residual. El valor residual, que en este caso eran 2 millones. Al importe del libro, el valor de adquisición en este caso, menos el valor residual, es lo que me permite obtener el importe depreciable, ¿cierto? Obtengo el importe depreciable tomando el valor de adquisición y restándole el valor residual. Por lo tanto, este es el monto que yo voy a tomar en cuenta para depreciar en los 15 años de vida útil. Cuando nosotros calculamos el método lineal, en ese caso, el bien había sido adquirido, ¿no es cierto?, el 1 de enero. Por lo tanto, no nos complicaba dividir este importe depreciable por el número de años de vida útil. En ese caso, ¿no es cierto?, eran 20 años. En este ejemplo, la vida útil son 15 años. Pero, ¿cuál es el punto aquí? El bien quedó disponible, listo para ser ejecutado el 31 de julio de ese año. Por lo tanto, este bien solo ha estado disponible en la empresa en el año 1, los meses de agosto, septiembre, ¿cierto? Ahí se usó, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, yo para el primer año debiera considerar solamente la proporción de estos 5 meses, ¿ya? Los otros 7 meses que corresponden al año 1 se van a tomar en cuenta en el último periodo. Entonces, ¿cómo era la fórmula de la depreciación? Para calcular la depreciación, en este caso lo vamos a hacer lineal. ¿Qué debía tomar? El importe depreciable El dividido por los importe depreciable, gracias. años. Depreciable. Dividido por, Años de vida útil. ya. Pero como tenemos esta situación donde no tenemos la compra o la disposición del bien los 12 meses del año, lo que vamos a hacer es colocar esos años de vida útil expresado en meses, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar el total de meses de vida útil, ¿ya? Del bien. Pero como estamos traduciendo el total en meses, para calcular la depreciación lineal en este caso, este valor que va a resultar de la división lo voy a multiplicar por los meses en que el bien ha estado en funcionamiento.
o estado disponible mejor. ¿Ya? Entonces, si lo llevo a números, lo que tengo aquí es los 11.910.529 dividido por 15 años por 12 meses, ¿cuánto me da? 180. 180 meses en total. Los 15 años es lo mismo que decir 180 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado disponible el bien? ¿Cuántos meses dijimos? 5 meses. 5 meses. Ya, y ojo con eso, porque es al 31 de julio, quiere decir que él en el mes de julio no estuvo disponible, estuvo a partir de agosto. Entonces aquí son 5 meses. Ya, entonces esto dividido por los 180 multiplicado por 5. Eso me da que para el primer año la depreciación de estas instalaciones son 330.848. Y esa es la depreciación que yo voy a contabilizar al 31 de diciembre del XX, ¿ya? Del año 1. Entonces llevo el cargo de depreciación a la cuenta complementaria por estos 330.848. Por lo tanto, ¿cuánto sería el importe en libros o el valor libros al 31 de diciembre? Si yo quisiera mostrar esta información dentro de los estados financieros en los activos no corrientes bajo la línea de propiedad, planta y equipo, tendría, ¿cierto?, el valor total del elemento de propiedad, planta y equipo, ¿cierto?, que eran estos 20.410.529, menos la depreciación acumulada, ¿no es cierto?, del bien de propiedad, planta y equipo, que a esta fecha es 330.848. Entonces lo que yo voy a ver en mi estado financiero va a ser este valor. Propiedad, planta y equipo por un monto, por un valor libros, valor contable o importe en libros de 20.079.661 al primer año de haber adquirido este bien de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Eso es lo que nos ha permitido determinar, ¿no es cierto?, este ejercicio. Hemos hecho el cálculo del costo de adquisición tomando todos los elementos, incorporando ahora este nuevo, que es la provisión de desmantelamiento. Reconocimos que en un bien raíz solamente la construcción es el elemento que se deprecia, por lo tanto tenemos que separar ese valor para poder determinar el importe depreciable, ¿ya? Y determinamos el cálculo de la depreciación por este método lineal, que nos permitió hacer el asiento de ajuste anual por depreciación para determinar el valor final que se presenta en el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces ustedes se llevan de tarea el hacer el registro de cada uno de estos elementos que
van a formar parte del costo de adquisición. Y la próxima semana vamos a seguir con el reconocimiento de este ejercicio que nos dice que la medición posterior, la empresa utiliza el modelo de la reevaluación. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, la cuenta que usó ahí en el libro diario, ¿En qué cosa? ¿En la depreciación? ¿O me está sí, preguntando? cuando lo registró, abajo. Depreciación, propiedad, planta y equipo, a depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo. Son las mismas que se utilizan Ah, que siempre. le había puesto depresiones. Ah, Por eso dije, depreciación. ya. Depreciación. Sí, no es la misma. Deprecia. Sí, ustedes me entienden, porque me equivoqué ahí en escribir, pero es depreciaciones. Depreciación o depreciaciones, ya a depreciación acumulada del elemento propiedad, planta y equipo. Estas Ya, y pueden siempre ser se va a ocupar la misma. siempre. Ahora, yo podría Ya, tener una cuenta individual, por ejemplo, depreciación vehículo, a depreciación acumulada vehículo. Depreciación equipo, a depreciación acumulada equipo. Ya puedo usar una genérica o tener un desglose, ¿no es cierto?, por cada una de esas depreciaciones dependiendo del tipo de activo de propiedad, planta y equipo. Pero siempre es depreciación a depreciación acumulada. ya, profe, Y todas gracias. las que están acá deberán contabilizarse con cargo a la cuenta propiedad, planta y equipo, o si usted quiere ponerle galpón o bodega a ese elemento, todas irán a la misma cuenta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos, chiquillos? Sí, profe. Ya. Recuerden entonces repasar, por favor, el material que está en el aula. Hay varios videos que